muchísimo gusto darle la bienvenida en esta ocasión a su casa editorial de Reporte Jalisco, a quien es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Me refiero al licenciado Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un honor, muchísimas gracias por esta honrosa invitación. Al contrario, un honor. La Comisión Estatal de Derechos Humanos siempre es una institución que apoya y resguarda los derechos de los ciudadanos. ¿Cómo le ha ido en este año a la Comisión Estatal? Este año pretendemos que sea el mejor de los 9 años que ya, casi 9 años que llevo a cargo de esta institución como presidente. Queremos que lo sea y no tenemos otra oportunidad de hacerlo porque ya es mi último año completo que estaré en el cargo. El próximo año, el 2017, yo entrego esta presidencia el 1 de agosto del 2017, así es que hay retos muy difíciles de superar o metas muy difíciles de superar porque en el 2014 y 2015 han sido los mejores años en la historia de la comisión y eso desde los dos aspectos, cuantitativo y cualitativo, porque hay indicadores muy precisos que nos hacen medir cómo está la parte cuantitativa como la parte cualitativa. La cuantitativa, pues desde luego tenemos números, que esos no mienten. Los números son los números mayores de toda la historia. Si nos vamos a la capacitación en derechos humanos dirigida a servidores públicos y a sociedad civil, el año pasado logramos capacitar a más de 156,000 personas. En el 2014, 106,200 aproximadamente. Y nada más para que hagamos un comparativo, en años anteriores a que yo llegara a la comisión, lo máximo que se llegaba a capacitar en todo un año eran 3,000 personas. Más o menos podemos darnos una idea. Y desde luego no trato de demeritar el trabajo realizado por mis antecesores ni por quienes conformaron estos equipos de trabajo, sino que también debo decir, hemos tenido la oportunidad de crecer y de crear más estructura. Nosotros en esta administración hemos podido lograr desde hace 6 años la creación del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Hoy por hoy, yo quisiera atreverme a decir que es el más consolidado de este tipo de instituciones de formación, de capacitación, de educación y de investigación en todo el país. Pero no tengo los elementos, simplemente es una convicción muy personal, no tengo esos elementos para medirlo y compararlo con otros que hay en el país de este tipo, pero es un instituto verdaderamente consolidado. Son 30 académicos aproximadamente, todos con posgrado, especializados en los derechos humanos, que se dedican de tiempo completo a capacitar en todo el estado. Entonces, esta estructura también, yo quiero ser honesto, no se tenía antes. Ese es un logro muy importante. El estado de Jalisco pagaba millones de pesos en las administraciones estatales y municipales por capacitar a sus servidores públicos y nunca se veía reflejado. Presidente, y en este porcentaje de funcionarios capacitados, ¿cuánto es en nivel estatal? ¿Cuánto podríamos hablar? Miren, el estado de Jalisco, entre servidores públicos federales, estatales y municipales, sin que yo tenga una cifra exacta, eso habría que preguntárselo al INEGI, si es que lo tienen, pero yo estimo que debe de haber más de 200,000 personas que se desempeñan en la función pública en Jalisco en las 3 estructuras de gobierno y menos de 250,000. Y lo digo porque, miren, es muy sencillo. Simplemente en la Secretaría de Educación Jalisco laboran cerca de 80,000 servidores públicos. Entonces, más o menos sumémosle las estructuras grandes como la Secretaría de Salud, los temas de seguridad pública, Fiscalía, que tiene alrededor de 10,000 servidores públicos, más las estructuras federales y las municipales, pues podemos aspirar a una cifra conservadora a mínimo las 200,000 servidores públicos. Entonces, si nosotros vemos ese número de servidores públicos comparado con lo que se logra capacitar, el año pasado de los 156,000 personas capacitadas, la mitad aproximadamente fueron servidores públicos y la otra mitad sociedad civil, entre ellos jóvenes, niñez y líderes de organismos de la sociedad civil. Entonces, quiere decir que no tenemos todavía ni el 50%. Menos ¿verdad? del 50%. Entonces, en eso nos podemos basar. Sin embargo, sí, son cambios
y avances muy importantes. Yo también debo reconocer que en esto ha sido una visión y una apertura del gobierno del Estado, principalmente porque yo todavía recuerdo un discurso oficial en un informe anual de actividades de un servidor y de la comisión el 8 de marzo del 2013, cuando recientemente había asumido el cargo el gobernador Aristóteles, hizo un compromiso público de lograr capacitar a la totalidad de sus servidores públicos del gobierno del Estado en su administración. Todavía no se logra, pero se han dado pasos importantes. Hay que reconocer, no como se debiera de esperar, porque también hay que ser ahí críticos o autocríticos, y es una tarea compartida entre todas las instituciones públicas y la propia comisión. Pero sin duda, hoy por hoy en Jalisco, no nos engañemos, no hay que darle muchas vueltas al tema. La única institución pública que está asumiendo con toda esa capacidad y estructura la mayor parte de la capacitación en derechos humanos en el Estado es la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de nuestro instituto. ¿Cómo estamos en las denuncias que se han presentado? Hay una cultura de denuncia muy elevada. Somos líder nacional, y eso sí se los aseguro. Somos líder nacional en cultura de denuncia. Estamos por arriba del Distrito Federal y del Estado de México. Estamos manteniéndonos en cifras de arriba de los 12,000 quejas por año. Ya en los últimos años así ha sido. El año pasado fueron más de 15,000. Y esto, fíjense que no es una cosa sencilla. Hicimos recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos contrató una empresa de académicos y de investigadores de un prestigio internacional, en donde hicieron un estudio sobre la productividad y presupuestos y todas estas cuestiones entre los organismos públicos de protección de derechos humanos, todas las comisiones o defensorías de derechos humanos del país. Y en ese sentido, Jalisco es líder en cultura de denuncia. Y las cifras no mienten, les digo, estamos arriba de las 12,000, el año pasado 15,000, y eso es muy complejo porque hacer que vayan 15,000 personas físicamente a ratificar una queja, lo pueden hacer por todos nuestros medios. Ahora tenemos una APP, que es una nueva herramienta muy útil desde el celular, poder denunciar. Lo pueden hacer desde internet, lo pueden hacer desde por teléfono o a través de otra persona. Pero al final de cuentas, para que esa queja se formalice, sí se requiere de la presencia física en la comisión, o bien nosotros trasladarnos al lugar donde esté la persona, si está imposibilitada a moverse, para una ratificación. Entonces, andamos muy bien en ese tema, y lo importante es que nos hemos mantenido en la confianza de la sociedad, porque si la sociedad no confiara en nosotros, ya no irían. Así es. Y el hecho de que sigan asistiendo y que esa cultura de denuncia no baje, implica, en contra del interés y de la voluntad de muchos y muchas, esa es una realidad. Al final de cuentas, hay muchos que quisieran que la comisión no tuviera credibilidad social y le apuestan a eso. Y públicamente se dedican al desprestigio y a la mentira permanentemente. Hemos podido tener la oportunidad de demostrar muchas mentiras que se dicen, y sin embargo la comisión responde con trabajo. Bien. Responde con trabajo. Ahora, de estas denuncias, pues ¿quiénes se llevan los primeros lugares de denunciados? Se siguen manteniendo las instituciones públicas de seguridad y de procuración de justicia. Entonces, aunque también ahí hemos avanzado significativamente en el tema del medio ambiente. Todos los temas del derecho al medio ambiente sano, donde encuadra a muchos otros derechos, como puede ser la movilidad, como puede ser el aire, el manejo de basura o residuos, el agua, como puede ser la contaminación auditiva, la vivienda digna, el desarrollo, muchos otros temas que pueden entrar dentro del derecho al medio ambiente sano. Entonces tenemos alrededor de 3,000 quejas por año, es el aproximado, y a veces son más las que llegan en temas de medio ambiente sano. Entonces, sin embargo, hay temas que aún no se han posicionado como quisiéramos. La mujer ya denuncia más, eso es muy positivo. Temas de niñez, hay más denuncia, pero por ejemplo, discapacidad no. Yo me atrevo a asegurar que en temas de discapacidad y de discriminación son los temas más rezagados que tenemos
en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en lo que se refiere a cultura de denuncia. Al año, sin que sea una cifra exacta, pero me atrevo a asegurar que no rebasa normalmente las 20 quejas presentadas por probables violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de personas con discapacidad. O sea, es un número muy bajo. Por eso es que ahora hemos implementado un nuevo mecanismo que luego podemos hablar de ello. Ahora, de estas denuncias, ¿se han dado recomendaciones y se han dado algún otro tipo también de situaciones que la Comisión Estatal previene para los elementos, ¿no? Para los individuos? Sí, desde luego. Miren, nosotros en promedio estamos manteniendo cifras por año aproximadas a las 900 medidas cautelares. Una medida cautelar, muchas veces hay quien dice, es como un vaso de agua, no se le niega a nadie, pero ese es un dicho, ¿no? Que a veces es aplicado en la práctica también porque, miren, cuando llega una queja donde se advierte que en ese momento, a la hora de que el quejoso está en la comisión interponiendo su inconformidad, donde establece hechos que pueden constituir violaciones a los derechos humanos y que está en riesgo que en ese momento se sigan cometiendo violaciones por acción o por omisión, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ese mismo instante, sin más demora, porque esa es nuestra política pública ahí, o nuestro lineamiento de actuación, inmediatamente la Dirección de Quejas dicta una medida cautelar. Y esas medidas cautelares, les voy a decir algo, no dejan de aceptarse. Todas son aceptadas. Eso es muy importante, es algo trascendental, algo efectivo. Y hay veces que con la pura medida cautelar se resuelve el problema, se resuelve el conflicto. Muchas veces una negativa a la prestación de los servicios médicos, con una medida cautelar se resuelve todo. Entonces, hay muchos asuntos que en el mismo momento que llega la persona a quejarse, en ese momento se resuelve. Muchas veces la desaparición de una persona, cuando alguien, la esposa, la hija, el hijo, no encuentran al padre o al hermano o al esposo, nosotros una medida cautelar y una búsqueda rápida en las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, hacemos que inmediatamente sea localizada la persona. Es por poner algunos ejemplos, algunos temas de seguridad pública que también se resuelven al instante. Luego viene también un aproximado de 800 a 1000 propuestas de conciliación que resuelven muchos más asuntos, porque muchos asuntos se resuelven acumulados. Es decir, en una conciliación puede resolverse varias quejas en una sola conciliación. Entonces, pero andamos sobre las 800 a 1000 conciliaciones al año. Esto es un número también muy importante, son resoluciones que tienen el mismo formato, prácticamente los mismos efectos que una recomendación. Nada más con la diferencia que en las conciliaciones se trata de violaciones no graves a los derechos humanos, pero que están acreditadas. Y se resuelven antes que cuando se trata de violaciones graves, que esas solamente se pueden resolver mediante la recomendación. Que la recomendación, la única diferencia de la conciliación es que se da a conocer en una rueda de prensa, en una conferencia de prensa. Es más público, hay más impacto. No, pues claro. Entonces, pero aquí lo interesante del tema, y vámonos ahora a la parte cualitativa, es que todas estas recomendaciones, conciliaciones y medidas cautelares, en su totalidad son aceptadas. Son aceptadas. Ahora, hay la restitución. Esa es la otra parte. Ahí es donde viene donde todavía tenemos conflicto, donde todavía no hemos podido lograr el 100%, que es la aceptación. La aceptación para hacer una reparación integral del daño a la víctima de la violación al derecho humano. En esa parte de la reparación sí hay un avance muy importante en nuestro marco jurídico en el país, empezando por la Constitución, desde el artículo 1 con la reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio del 2011, pero también con la creación de la Ley General de Víctimas, una ley vanguardista, una ley que nos ha posicionado como un ejemplo a nivel Latinoamérica en materia de reparación del daño a las víctimas del delito y a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, en esta ley de víctimas basamos nosotros la reparación del daño a la víctima, que no nada más es la reparación, no nada más es la compensación económica o la restitución de la cosa dañada o perdida o afectada,
sino que entran otras consideraciones como las medidas de garantía de no repetición. Ya la autoridad se equivocó, y cómo le va a hacer ahora para garantizarnos a la sociedad que ya no se va a volver a equivocar, que ese mismo acto ya no va a volver a acontecer, pero también por otro lado las medidas de satisfacción, las sanciones, los castigos. Antes a los servidores públicos no iban a la cárcel por violar derechos humanos, no. Ahora van a la cárcel por violar derechos humanos, y prueba de ello es que tenemos 7 profesores en este momento procesados penalmente, 3 ya con sentencia condenatoria, y claro, ahí ha habido una parte de voluntad y de apertura del secretario de Educación Pública, porque antes no se quería enfrentar el tema, sobre todo por el abuso sexual infantil. Sí. En ese sentido, no es la generalidad, es la excepción de los profesores y profesoras de Jalisco, porque la gran mayoría, la inmensa mayoría de los profesores son gente con vocación, con perfil, con dedicación y sobre todo respetuosos de los derechos humanos. Pero hay excepciones, hay quien abusa, y siempre lo habían hecho y nunca pasaba nada. Hay ya policías, que el año pasado fue un logro muy importante, policías que ya que ya obtuvieron una sentencia condenatoria por actos de tortura, que jamás había pasado. Esto fue hasta historia nacional, y no es algo que nos deba de sentir satisfechos, porque esto debió de haber acontecido desde hace muchos años. Pero bueno, al final de cuentas, aunque llega tarde, pero se está haciendo, ¿verdad? Bien. Pues le agradecemos muchísimo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, licenciado Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, que haya estado con nosotros. No, al contrario. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. En exclusiva para Reporte Jalisco.